Buenas tardes, ingeniera. El día de hoy vamos a resolver lo que es el ejercicio número 1, que dice calcule la F estándar de una celda que utiliza las reacciones de semiceldas de plata, plata 1 más y magnesio, magnesio 2 más. En la primera parte nos dice asegúrese de que el arreglo experimental generará una reacción espontánea. Entonces lo que aquí nos dice es que veamos si esa reacción va a ser espontánea. Entonces comenzamos resolviendo. Primero vamos a organizar la expresión, que va a ser plata más magnesio. Y esto va a dar, como resultado va a dar a plata más magnesio. Los coeficientes que van a tener arriba va a ser 1 más en plata y en el magnesio va a ser 0. Ahora en la otra parte va a ser vuelta plata, va a ser 0 y el magnesio va a ser 2 más. Ya. De aquí dice que toca primero determinar cuál es el elemento que se oxida y cuál es el que se reduce. Entonces aquí, como podemos ver, la plata se reduce. Se reduce. Y en el magnesio se oxida. Después usamos, como dice en el literal A, empezamos a resolver lo que dice el literal A. Representemos en el diagrama de celdas, o como también se llama, el de palitos verticales y los doble palitos. Entonces le graficamos y va a estar plata 1 más, el palito, y plata 0. Ponemos de los doble palitos y ahí va a ir magnesio, que es 0, y magnesio 2 más. Ya. Para esto, ahí ya acabamos lo que sería el literal A, que nos dice que representamos en el diagrama de celdas, que sería este. Entonces ahora vamos a resolver lo que es el literal B. En el literal B, que nos pide represente las semirreacciones de oxidación y de reducción. Coloque al final de cada semirreacción los potenciales de la reducción consultados en la tabla. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Entonces, colocamos lo que sería la primera semirreacción, que es la plata, que es plata 1 más. Eso va a ser en la parte de los reactivos. Y entonces, como producto, esto nos va a dar, va a ser plata a 0, va a ser plata 0. También vuelta, colocamos lo que también sería el magnesio, y el magnesio va a ser, magnesio va a tener 0. Y como resultado, o como producto, va a ser magnesio 2 más. Ya. Ya, en esta parte tenemos que igualar lo que sería la expresión. Entonces, como nos enseñó en clases, la forma más fácil que podemos hacer es de 1 hacerle que se llegue a 0. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso? Le sumamos un electrón. Aquí sumamos un electrón donde tiene el 1. Y en el magnesio también tenemos que igualar. Entonces, también se puede hacer
más fácil llegar del 2 ahora al 0. Entonces aquí le vamos a sumar 2 electrones. Ya. Después de lo que le sumamos los 2 electrones, ahora tenemos que intercambiar los electrones, los que nos va a dar de la siguiente forma. O sea, ya resolviendo todas estas dos expresiones, esto nos va a dar igual a plata, va a tener 2 plata, y esto va a ser igual a 2 plata. Y van a intercambiar lo que sería... Ah, no. Y esto va a producir 2... No, no es producir. Ah, van a compartir 2 electrones. Ya. Hacemos lo mismo para el magnesio. Entonces resolvemos ahora lo que sería el magnesio. En el magnesio, como no tiene nada, colocamos lo que le colocamos normalmente, sería magnesio. Va a ser igual a magnesio. Ya. En esto también multiplicamos 2 por 1 y va a ser 2. Entonces ellos también intercambian 2 electrones. Entonces, como son iguales, estos se simplifican y nos va a quedar la siguiente expresión. Entonces, hasta ahí llegaría lo que sería el paso, lo que sería toda la parte que sería la parte B. Ahora vamos a resolver lo que es la C, que dice que calculemos la F estándar de sedal. Entonces, para esto ahora vamos a usar la siguiente fórmula, que es, colocamos aquí C, y ahora esto va a ser a ver, esto va a ser a potencial del electrón, va a ser igual a potencial del cátodo se me fue mal, del cátodo. Yeah. Y esto va a ser menos el potencial del anodo. Anodo. Yeah. Entonces, como tenemos en esta parte de aquí, tenemos que reemplazar. Y lo importante en esta fórmula es saber que el cátodo es el elemento que se reduce. Entonces, como tenemos anteriormente en esta parte de aquí, sabemos cuál es el elemento que se reduce. Entonces, solo reemplazamos que va a ser el potencial. Va a ser el potencial del electrón va a ser igual a al E de plata menos E de magnesio. Ya. Entonces, en esta parte de aquí tenemos que revisar lo que sería la tabla, lo que consultamos en la tabla de estos elementos, y nos va a dar que esto va a ser igual a, en plata vamos a tener un valor de 0,80 menos el valor del magnesio, que va a ser menos 2,37. Entonces resolvemos esta expresión y nos va a dar igual a, el resultado final va a ser 3,17 voltios. Este sería como el resultado final. Bien. Ahora vamos a resolver el ejercicio 2. Bien.
en un ratito copiar todos los textos. En el ejercicio 2 que nos pide. Ejercicio 2 nos dice, calcule la fe no estándar del ejercicio 1 si tiene las siguientes concentraciones. 0,2 molar para el electrolito de cátodo y 1,2 molar para el electrolito del ánodo. Entonces, para esto vamos a usar lo que sería la siguiente fórmula, que va a ser el FEN no estándar. Esto va a ser igual a el potencial de celdar. Esto va a ser menos el valor menos el valor aquí que tenemos ya calculado, bueno, un valor que ya tenemos aquí, que es de 0,0592 voltios. Y esto va a ser dividido para N. Y esto va a ser multiplicado por el logaritmo de Q. Logaritmo de Q, ya. Para calcular Q vuelta, tenemos que resolver lo siguiente, que sería la división del ánodo sobre lo que sería, va a ser dividido para el cátodo. Cátodo. Ya. Como en el texto ya nos están dando los valores del cátodo y del ánodo, entonces solo reemplazamos. Entonces aquí va a quedar Q va a ser igual a el ánodo, que es 1,2, y esto va a ser dividido para 0,2. Resolvemos la siguiente expresión y esto nos va a quedar igual a 6. Ya. Entonces, como ya tenemos los otros valores también, reemplazamos todo en la fórmula. Entonces, esto va a ser igual a S lar que ya calculamos antes, que es 3,13. 3,13. Ah, no. 3,17. 3,17 menos 0,059 volts y N, que N va a ser el valor de los electrones que intercambiaron. Entonces esto va a ser igual a 2 por el logaritmo de 6. Logaritmo de 6, ya. Entonces resolvemos toda esta expresión y nos va a quedar que la E no estándar va a ser igual a 3,15 volts. Ya. Esto va a ser como el resultado final. Ahora vamos a resolver el ejercicio 3, que también está propuesto. Entonces, en el ejercicio 3, ¿qué nos pide? El ejercicio 3 nos pide, en cierto experimento de electrólisis, donde participan iones de aluminio 3+, se recupera 60,2 gramos de aluminio. Cuando se utiliza una corriente de 0,352 amperios. ¿Cuántos minutos duró la electrólisis? Entonces, para esto
vamos a usar la fórmula de NER. Y esto es, o sea, y esta fórmula es, va a ser la masa, va a ser igual a el peso atómico por la intensidad de corriente, entonces multiplicado por la intensidad y también multiplicado por el tiempo. Y toda esta expresión va a ser dividido para el número de oxidación y multiplicado para una constante que ya nos da en la fórmula, que es 96.500. Esto va a ser amperios por segundo sobre mol. Ya. En este caso tenemos que despejar el tiempo, que es lo que nos importa. Entonces quitamos lo que sería el tiempo. Entonces despejando esta fórmula nos quedaría de la siguiente forma, que va a ser la masa por el número de oxidación por la constante que nos dan, que es 96.500 amperios por segundo sobre mol. Y todo esto va a ser dividido sobre el peso atómico y por la intensidad. Aquí todo es multiplicado. Entonces, esto nos va a dar igual al tiempo. Entonces ya. En este caso, entonces tenemos que, como ya tenemos todos los valores, solo nos toca que reemplazar todos los valores que son aquí en la expresión o en la fórmula que utilizamos. Entonces vamos a reemplazar y aquí nos va a quedar que la masa que nos da aquí en el ejercicio, entonces copiamos aquí la masa que es 60. 60.2 gramos. Esto va a ser multiplicado por el número de oxidación, que el número de oxidación nos da aquí del aluminio, va a ser 3 más. 3 más. Y esto multiplicado por la constante que nos dieron, que es 96.500 amperios por segundo sobre mol. Ya. Y esto va a ser dividido para el peso molecular del aluminio, que es un peso de 26.98 mol. Ya. Y va a ser multiplicado por la intensidad, que la intensidad también nos dan en esta parte del ejercicio. Entonces la intensidad tenemos que es 0,352 amperios. Ya. Entonces, ahora para saber si está el despeje correcto, tenemos que simplificar los términos que tenemos aquí. Simplificamos los amperios, los gramos. Aquí era 26, en el peso molecular, era 26.98 gramos sobre mol. Entonces ahí podemos simplificar lo que son los gramos. Simplificamos la mol y ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar el en segundos, entonces el despeje está bien hecho. Resolvemos lo que sería esta parte, resolvemos la expresión, nos va a quedar en la parte de arriba, nos va a quedar 17, 42, 79, 0, 0. Y todo eso va a ser dividido para
la parte de abajo que nos da 9.50. Resolvemos esa fracción y nos va a quedar un tiempo de 18, 34, 515. 515,79. Pero este resultado nos da en segundos. Y el ejercicio nos pide cuántos minutos duró. Entonces, para transformar de segundos a minutos, tenemos que dividir toda esta expresión para 60. Entonces, al dividirle para 60, nos va a quedar un tiempo de 30, 57, 5,26 minutos. Entonces, esto de aquí sería como el resultado final de cuántos minutos duró lo que sería la electrólisis. Con esto finalizo lo que sería la explicación de los 3 ejercicios propuestos. Muchas gracias, ingeniera.